Bienvenidos al cuarto módulo del curso de SYS Global Gap, el sistema informático para el manejo de los registros de las buenas prácticas agrícolas, en la versión 2.0.0. Este es el último módulo del curso virtual que estamos realizando. Recapitulando, tenemos el módulo base para todo tipo de explotación agropecuaria, la F, que vimos en el anterior módulo. Tenemos el módulo base para cultivos, los CBs, que lo tocamos en la anterior clase. Y por último tenemos los registros FB, que son de frutas y hortalizas, los cuales vamos a tocar hoy día, ¿no? Aparte de eso tenemos lo que son registros de cultivos a granel, de café, de flores y ornamentales. Tenemos los LB, que son módulo base para animales también, tanto para ganado vacuno, ovino, ganado lechero, terneros, para porcinos, aves de corral, pavos, y los AB, que es el módulo base para acuicultura. Todos estos constituyen todo lo que se lleva a cabo en la norma de Global Gap. Entonces, viendo en detalle, tenemos los registros FB, que está especificado para frutas y hortalizas. Dentro de esto tenemos 5 registros. El primero, gestión del suelo, el FB1, lo que es sustratos, el FB2, lo que es precosecha, el FB3, lo que es cosecha, el FB4, y manipulación del producto, que es el F5. Entonces, hoy día vamos a detallar cada uno de estos registros en el sistema SYS Global Gap. Por ejemplo, acá tenemos el FB4, que es cosecha. En general, ¿no? Que es lo que nos indica la ley, tanto en puntos de control y criterios de cumplimiento y sus niveles, ¿no? Si se ha, por ejemplo, realizado una evaluación de riesgos de higiene para los procesos de cosecha, hay un procedimiento de higiene documentado para el proceso de cosecha. Si se aplican los procedimientos de higiene documentados del proceso de cosecha, y si han recibido los operarios formación específica sobre higiene antes de la manipulación del producto, ¿no? Están implementando también las instrucciones y los procedimientos documentados, y si los envases y herramientas utilizadas durante la cosecha se limpian, mantienen y protegen de la contaminación. Como vemos, cada uno tiene sus criterios de cumplimiento y sus niveles, ¿no? Que pueden ser mayores, menores o recomendaciones en cada caso, ¿no? Entonces, toda esta información se tiene que ir reportando. También, por ejemplo, tenemos que si los vehículos utilizados para el transporte del producto cosechado se limpian, se mantienen en buen estado. Si los operarios de la cosecha que entran en contacto directo con el cultivo tienen acceso a equipamiento limpio para el lavado de las manos. Si tienen los operarios de la cosecha acceso a las inmediaciones de su trabajo a sanitarios limpios. Si se utilizan los envases de los productos cosechados únicamente para estos productos. Y si existen procedimientos documentados para la manipulación de vidrios y plásticos transparentes, ¿no? Duros en los invernaderos. Otro también si se utiliza hielo o agua durante la actividad relacionada a la cosecha, ¿no? Entonces cada uno tiene sus criterios de cumplimiento y sus niveles, que pueden ser mayores, menores o recomendaciones en cada caso. Toda esta información se tiene que ir registrando. Y todo esto entra en los procesos de auditoría, ¿no? Que se pueden realizar para la certificación de Global Gap. Otro, por ejemplo, tenemos si el producto envasado en el punto de cosecha, por ejemplo, si se contempla el procedimiento de higiene del proceso de cosecha, la manipulación del producto cosechado y del producto envasado, si el producto envasado es protegido de la contaminación, si se mantiene en condiciones de limpieza e higiene todo el punto de cosecha, almacenamiento y distribución, si se guarda el material de envasado utilizado en el campo para protegerlo de la contaminación, si se retiran los desechos de materiales de envasado y otras basuras de campo, y cuando el producto envasado se almacena en la explotación, se mantienen y documentan los controles de temperatura y humedad si corresponde, ¿no? Cada uno con sus niveles, pueden ser mayores, menores o recomendaciones, que como se quedó o se dijo anteriormente, todo esto se va evaluando durante el proceso de certificación y también los procesos de auditorías internas que se tienen que ir realizando cada cierto periodo para poder garantizar, ¿no?,
que se está trabajando con la norma. Entonces acá entramos, por ejemplo, al sistema, por ejemplo en la parte de higiene. Vemos que, como los anteriores formularios, podemos ingresar un nuevo, modificar o eliminar. Por ejemplo, ingresamos un nuevo registro, por ejemplo la fecha de registro 25 de marzo del 2014. Seleccionamos el fondo, por ejemplo puede ser Carwash, o también podemos escoger otro fondo, ¿no? Huaraz. Y por ejemplo los procedimientos de higiene y los implementos de higiene adecuados, ¿no? Podemos ir seleccionando las opciones que creamos conveniente. Luego le damos guardar y, como vemos, se guarda en la fila final, ¿no? De igual manera también podemos hacer las modificaciones correspondientes, por ejemplo Ollero, y guardamos y automáticamente nos guarda la información. También podemos hacer la eliminación y podemos salir de ese formulario, ¿no? De igual forma entramos, por ejemplo, a otro registro, por ejemplo envases de embalaje y recolección en la finca, ¿no? De igual forma nos permite hacer los controles de anterior, siguiente y ver todas las recomendaciones que nos da el protocolo de Global Gap. Entonces de igual forma creamos uno nuevo. Por ejemplo escogemos un nuevo fondo que podemos tenerlo acá, por ejemplo campamento. Fecha de registro, por ejemplo damos el 14 de marzo del 2014. Escogemos por ejemplo el cultivo que queremos, papaya por ejemplo. El sistema de recolección que podemos nosotros ir implementándonos dependiendo de nuestro fondo o de nuestro sistema. Podemos nosotros ir asignarle cualquier sistema de recolección. Por ejemplo sala, el tipo de envase también puede ser de 10×20. Si la evaluación sensorial es de uso previo o si es apropiado para el producto. Nosotros podemos ir seleccionando las opciones que creamos conveniente. Luego le damos guardar y, como vemos, aparece en la fila final del sistema como se ha borrado, ¿no? De igual forma podemos hacer la modificación del caso y podemos ir cambiando de acuerdo a los requerimientos que tengamos. Guardamos y salimos finalmente, ¿no? De igual forma proseguimos con el otro registro, por ejemplo lo que son producto embalado en la zona de recolección, ¿no? De igual forma contempla diferentes ítems. Por ejemplo, bueno, creamos uno nuevo, por ejemplo le damos un sistema de mantenimiento propio, escogemos al responsable, damos la fecha de registro, por ejemplo el 11 de marzo del 2014. El producto embalado en la finca, también de igual forma podemos determinar el producto que estamos embalando, el riesgo de contaminación del producto, el abastecimiento de agua y hielo y el procedimiento seguro para la manipulación. Al final borramos todo y aparece en la fila final del sistema, tal como podemos observar. Podemos hacer la modificación correspondiente, por ejemplo seleccionamos otro responsable, el producto embalado también puede ser otro, y damos todas las opciones, guardamos y finalmente, como vemos, se realizan los cambios y salimos del formulario, ¿no? Entonces de igual forma procedemos con el otro formulario, que es registro diario de cosechas. En este registro de igual forma podemos registrar todas las cosechas diarias, ¿no? Entonces vamos al registro de fondos, escogemos el fondo, por ejemplo Yungay, el cultivo de variedad, por ejemplo Palto Hass, la semana de cosecha que estamos realizando en ese fondo, semana por ejemplo 3, la fecha de cosecha, por ejemplo el 25 de agosto del 2014, y guardamos toda esta información. Entonces, como se puede observar, en la parte final aparece la fila que estamos trabajando. De igual forma podemos hacer la eliminación. Eliminamos el último registro que hemos creado, se elimina y podemos salir del formulario. Otro punto importante es acerca de la manipulación del producto, el FB5, ¿no? Que va a contener diferentes puntos de control y criterios de cumplimiento. Por ejemplo, los principios de higiene, ¿no? Si se han realizado una evaluación de riesgos de higiene para la manipulación del producto cosechado,
existe un procedimiento de higiene documentado para las actividades de manipulación del producto, si se aplican los procedimientos de higiene documentados en el proceso de manipulación del producto. En cuanto a la higiene personal también, si han recibido los operarios formación específica sobre higiene, si cumplen los operarios las instrucciones de higiene en la manipulación del producto, si usan los operarios vestimenta externa limpia y apropiada para el trabajo, capaz de proteger la contaminación del producto, se restringe, en lugares de fumar, comer, masticar y beber en áreas específicas separadas de los productos, y si se encuentran claramente señalizadas las instrucciones primarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro de instalaciones sanitarias también. Si tienen los operarios accesos a las inmediaciones de su trabajo a servicios limpios y equipadamente de lavado de manos, si hay instrucciones claramente señalizadas, ¿no?, de que los operarios deben lavarse las manos antes de volver a trabajar, si hay vestuarios adecuados para los operarios, y si tienen los vestuarios armarios con llave para los enseres de los operarios, ¿no? Cada uno, como vemos, presenta un nivel mayor o también recomendaciones que se tienen que ir viendo, ¿no? Cada uno tiene un punto de control y un criterio de cumplimiento que también se tiene que evaluar para realizar la certificación y las auditorías correspondientes. Entonces, toda esta información también se reporta en el sistema de SYS Global Gap, que vamos a verlo también más en detalle cuando entremos al sistema. Las instalaciones de manipulación y almacenamiento, de igual forma, si se limpian y se mantienen en buen estado las instalaciones y los equipos, si se almacenan los agentes de limpieza, lubricantes, etcétera, si los agentes de limpieza o lubricantes tienen o que pueden entrar en contacto con los productos, están autorizados para su aplicación en el sector alimentario, si las carretillas también, todo eso se limpia, si se almacenan los restos de producto vegetal y los materiales de residuos en áreas específicas, si se usan lámparas irrompibles y con un mecanismo de protección, si existen procedimientos documentados para la manipulación de vidrios y plásticos, si los materiales de envasado están limpios y se conservan en buenas condiciones de higiene y de limpieza, y si están restringidos el acceso de animales a las instalaciones. Como vemos, cada uno presenta un nivel menor, recomendaciones y niveles mayores que también se tiene que especificar para poder cumplir con la normatividad de Global Gap, que en suma constituye ya nuestro sistema llamado SYS Global Gap. Toda esta información al final se tiene que ir reportando en el sistema con los puntos de control y los criterios de cumplimiento que se tiene que detallar, ¿no? Por ejemplo, también el control de calidad, si se conservan y documentan los controles de temperatura y humedad, si existe un procedimiento para verificar el equipo de control de medición y temperatura, el control de plagas, de igual forma, si se han establecido procedimientos para controlar y corregir las poblaciones de plagas, si existe evidencia visual de que el proceso de control y de corrección de plagas es eficaz, y si se conservan registros detallados de las inspecciones de control de plagas y de las acciones tomadas. Todos estos presentan niveles tanto menores, mayores, y que se tienen que ir reportando en todo el proceso de certificación o en todas las auditorías que se puedan realizar, con el fin de tener toda esta información. No olvidemos que los procedimientos se tienen que ir documentando, ¿no? Por ejemplo, el lavado post cosecha, de igual forma, si el suministro de agua para el lavado de final del producto es posible o ha sido declarado adecuado por la autoridad competente. Si se utiliza el agua de lavado final del producto, se filtra el agua y se continúa rutinariamente el pH, la concentración y los niveles de exposición. Y si es adecuado el laboratorio, el análisis de agua, ¿no? Todos estos, como les decía, se tiene que ir evaluando si son niveles mayores, recomendaciones o menores, tal como se puede ver en los puntos de control y criterios de cumplimiento. Toda esta información se tiene que ir reportando en el sistema y también se tiene que ir manejando en los formatos físicos que tiene implementado cada fondo, con el fin de que cuando se realicen las auditorías o la certificación pueda demostrarse ya a la entidad o a la certificadora que se está trabajando con toda esa información.
Toda esta información al final va a alimentar a nuestra base de datos y que puede ya ir ya viéndose cada año, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro tema, tratamiento post cosecha. Si se cumple con todas las instrucciones de las etiquetas, si están todos los desinfectantes, ceras y productos fitosanitarios que se aplican sobre el producto en la post cosecha oficialmente registrados en el país de uso, si existe una lista adecuada de todos los productos fitosanitarios, ¿no?, post cosecha y que se apliquen y cuyo uso está aprobado por los productos cultivados. También, por ejemplo, si la persona está técnicamente responsable, ¿no?, conoce sobre esto, debe demostrar su formación y su conocimiento referente a la aplicación. Si el agua utilizada por los tratamientos post cosecha es potable o la autoridad competente lo ha declarado adecuada. Si se almacenan los desinfectantes, las ceras y los productos fitosanitarios utilizados en un lugar separado del producto y de otros enseres, ¿no? Se conservan todos los registros también de los tratamientos. También se tiene que identificar los cultivos cosechados del lote, la ubicación, las fechas de aplicación, ¿no? Entonces toda esta información, por ejemplo, de tratamientos post cosecha, también tiene los diferentes niveles, mayores, menores, y cada uno se tiene que ir cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, tenga el tipo de tratamiento, el nombre comercial de ese producto que estamos utilizando, la cantidad de producto, el nombre del operario, la justificación de la aplicación, y si se toman en consideración los puntos de la sección CB 86, ¿no?, en todas las aplicaciones de fitosanitarios post cosecha. Cada uno tiene sus criterios de cumplimiento y sus niveles pueden ser mayores o menores de acuerdo a las circunstancias con las que se está trabajando en el fondo. Entonces entramos acá al sistema, el SIS Global Gap. Vamos en la parte, por ejemplo, de lo que es manejo de la higiene. Como se vio anteriormente, podemos registrar, ¿no?, uno nuevo. Escogemos, por ejemplo, la fecha de registro que estamos trabajando. Podemos dar una fecha determinada, por ejemplo el 8 de marzo del 2014. Escogemos, por ejemplo, un fundo ollero, por ejemplo, o recuay, por ejemplo. Podemos escoger los procedimientos de higiene de contaminantes y de implementos adecuadamente ubicados, ¿no? Como vemos, en la parte final se graba y podemos hacer las modificaciones o también podemos eliminarlas, ¿no? Por ejemplo, podemos modificar, borramos, o también podemos eliminar el nuevo registro que hemos creado, ¿no? Entonces, de igual forma aceptamos y se elimina, como hemos visto, ¿no? Podemos cerrar también el formulario. Vamos, por ejemplo, al otro formulario que es lavado post cosechas. Por ejemplo, podemos crear uno nuevo. Por ejemplo, determinamos un nuevo fondo, por ejemplo, campamento. Damos la fecha de registro que estamos trabajando, el 4 de abril de 2014, y si el agua reutilizada es por filtrado y desinfectado, y el suministro de agua si es potable, ¿no? Escogemos las opciones que necesitamos, le damos borrar, y como vemos se borra en la fila final, ¿no? Podemos también eliminar, damos eliminar y eliminamos el último registro que hemos ingresado y salimos también de este formulario, ¿no? De igual forma podemos ingresar al otro formulario de que es tratamiento post cosecha, ¿no?, que hemos visto que está reglamentado en el protocolo Global Gap. Entonces, de igual forma, acá también nosotros podemos registrar o modificar también nuevos registros, ¿no? Por ejemplo, uno nuevo, damos un sistema de tratamiento propio, el responsable, por ejemplo, escogemos Jesús Anaya, la fecha de registro que podemos nosotros incluir, por ejemplo el 5 de mayo del 2014, si se dispone de un listado también actualizado de estos productos, de un país de origen, si se cumple con ese país de origen, y sobre los registros de los tratamientos. Entonces acá en este caso se tiene que ir detallando todos los registros de estos tratamientos que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si el operador es calificado, puede ser regular, la identificación del producto, por ejemplo la zona de aplicación, la fecha de aplicación también que estamos trabajando, ¿no?, o estamos aplicando, por ejemplo el 12 de marzo del 2014,
el tipo de tratamiento que estamos también haciendo, el nombre comercial, por ejemplo, también el material activo, la concentración y la cantidad, ¿no? Entonces todos estos datos, como vemos, pueden ir cambiando de acuerdo a las circunstancias que estamos trabajando, ¿no? Entonces toda esta información al final se guarda en la base de datos que nosotros vamos a reportar ya en los registros, en los registros del SYS Global Gap. Entonces acá podemos dar un material activo, la concentración de ese producto y la cantidad también que estamos trabajando, ¿no? Entonces toda esa información finalmente lo guardamos y, como vemos, aparece en la parte final. Entonces también de igual forma podemos eliminarlo o salimos de ese formulario, ¿no? Entonces de igual forma entramos al otro formulario, lo que es instalaciones en la finca para el manejo del producto y o almacenamiento. De igual forma, este formulario nos permite llenar toda esa información a nivel de fondos. Por ejemplo, escogemos el fondo Carguas, también la fecha que estamos ingresando, el 11 de mayo del 2014, el número de chozas que podemos trabajar, por ejemplo, sobre la instalación, si tiene una buena construcción, sobre el agente de limpieza, sobre restos de productos, sobre características de la choza. Podemos ir seleccionando de acuerdo a las circunstancias que tenemos. Finalmente borramos, aparece en la fila final y podemos hacer la eliminación correspondiente, tal como se puede observar. Otra etapa importante es acerca de los informes y reportes que tiene el SYS Global Gap, ¿no? Como vemos, hemos metido toda la información a la base de datos. Entonces de esa base de datos podemos sacar toda la información que queramos. Por ejemplo, un reporte que tenemos es el reporte de historial de campo, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Hulantao. Escogemos, por ejemplo, la parcela que estamos queriendo nosotros imprimir e imprimimos el historial de campo, ¿no? Nos imprime el reporte en Excel, toda la información que teníamos en la base de datos nos puede imprimir automáticamente, ¿no? Tal como podemos observar sobre datos de campo, preparación de terreno y otros, ¿no? Por ejemplo, podemos cerrarlo, cerramos la pantalla y entramos, por ejemplo, a otro reporte, ¿no? Reporte, por ejemplo, diario de cosechas. De igual forma podemos seleccionar el fondo que queramos, el cultivo que estamos trabajando y la campaña, ¿no? Por un año puede haber 3 campañas, 4 campañas. De igual forma imprimimos y nos sale el registro diario de cosecha. De igual forma, por ejemplo, pues por fondo, por cultivo, por variedad y por campaña, ¿no? De acuerdo a las fechas y los totales correspondientes. Cerramos y cerramos también, por ejemplo, ese pequeño formulario, ¿no? De igual forma podemos ver otros registros, por ejemplo, el reporte de aplicación de pesticidas. De igual forma, ¿no? Buscamos a la parcela correspondiente, por ejemplo, por código podemos buscarlo. Por ejemplo, podemos el B, buscamos la parcela que creamos conveniente, que queramos graficar en este caso. Entonces seleccionamos una parcela, la que está más óptima, por ejemplo, damos a aceptar y damos el botón imprimir, y como pueden observar, de igual forma, ¿no? Nos permite realizar la impresión de registro de la aplicación de pesticidas. Cada uno va a tener sus diferentes settings, tal como podemos verlo: semana, fecha, nombre comercial, ingrediente activo, concentración, formulación, unidad de medida, el objetivo de control, las dosis, el título utilizado, el código del aplicador o los aplicadores que han aplicado, el equipo, la maquinaria, la última aplicación a la cosecha, los intervalos de cosecha. Entonces toda esa información nosotros vamos a poder visualizarlo, ¿no? Por ejemplo, las semanas, todas las semanas reporta el nombre comercial, todos los nombres comerciales, los ingredientes activos de los pesticidas, todo lo que es también la información, la formulación, unidad, cantidad, el objetivo de control, las dosis que estamos empleando, total utilizado, las hectáreas. Toda esa
información también podemos grabarlo o imprimirlo ya en este caso en el Excel, ¿no? Código de los aplicadores, los equipos, maquinarias, los métodos de aplicación, el último intervalo de cosecha, todo, ¿no? O sea, todo, la última aplicación a la cosecha, toda esa información podemos nosotros imprimirlo, ¿no? En este formato. Bueno, cualquier pregunta nos pueden contactar a los correos o llamar a los teléfonos correspondientes. Muchas gracias, ya será hasta la otra oportunidad en el próximo curso.